Siguen las reacciones por el brutal ataque a una inspectora en una escuela en Calama, una inspectora que terminó asesinada por parte de una adolescente de 18 años. Se han conocido otros casos también en distintos puntos del país, lo que ha traído sobre la mesa, lo que ha puesto sobre la mesa y en discusión, por ejemplo, el tema de los detectores de metales, también la revisión de mochilas. Salud mental es otro de los temas también que ha tomado muchísima fuerza. Bueno, este es uno de los temas que queremos conversar con el senador por Arica, Vlado Mirosevich, quien es integrante de la Comisión de Educación, y le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, senador? Muy bienvenido. Bien, muchas gracias a ustedes. A ver, senador, en primer lugar me gustaría conocer su opinión respecto a lo que pasó ahí en Calama, terrible, esta preparación que hizo este joven para atacar a esta inspectora, también la discusión que ha ido surgiendo a raíz de distintas publicaciones, expertos que han dicho que hay que revisar aquí las mochilas, detectores de metales, pero hay que también ver lo que pasa con la salud mental, o sea, es una serie de temas que Sí. obviamente cuando uno está con la noticia ahí fresca, como se dice, surgen estas ideas. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, con los primeros antecedentes que se han conocido, ya sabemos que se trató de un acto completamente planificado, ¿no es cierto? Y al haber una planificación ya estamos hablando de un caso mucho más complejo, en donde por supuesto lo primero es la atención sobre la salud mental, ¿no? Hemos visto que después de la pandemia, la crisis de salud mental que se extiende a muchos ámbitos, pero en particular a la educación, ¿no es cierto? A las comunidades educativas, no solo de estudiantes, también de profesores. Me parece que eso es una prioridad, eso tiene que ser prioridad nacional. Necesitamos financiar mucho más presupuesto respecto de salud mental. Hoy día el presupuesto de salud mental respecto del total del presupuesto de salud no es más del 5%. Por lo tanto, estamos hablando de un presupuesto muy reducido frente a algo que es verdaderamente prioritario. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso por un lado. Luego de eso, obvio que hay algunos mecanismos de seguridad que tomar, pero tenemos que, pero digo, esto es complementario a lo primero. O sea, si no nos hacemos Claro. cargo de la salud mental, lo cierto es que no va a haber ninguna medida de seguridad que podamos tomar que va a ser efectiva si es que no somos capaces de ir monitoreando los casos críticos y evitando también que otros casos pasen a ser críticos, ¿no es cierto? Bueno, lo que hemos conocido de este adolescente y de este asesinato terrible que enluta a todo el país y a la educación en particular, es bien brutal, creo que nos tiene que conmocionar, esto es una señal de alerta, porque esto ya venía pasando, lo que pasa es que hoy hemos llegado a un caso que ha terminado en un homicidio, pero hechos de violencia en comunidades educativas ya hace rato que viene levantándose la alerta de lo que está pasando ahí, sobre todo después de la pandemia, yo diría que ahí ya con mucha crudeza. Entonces tenemos que hacernos cargo. ¿M? ¿Estaría usted de acuerdo con estas medidas que se están estudiando o analizando, endurecer estas iniciativas, por ejemplo, detector de metales en los establecimientos y la revisión de mochilas? Que también conversaba con la diputada Erika Ñanco y decía que ella no estaba tan de acuerdo. Ahí pasa el tema de la violación de la privacidad de las personas. ¿Cuál es su punto de vista, su mirada respecto a ese tema? Bueno, obviamente que a ninguno de nosotros nos gusta este tipo de medidas, pero no es un problema solo Pero de se gusto. toman en los Eh, estadios, cuando uno entra a algún lugar, en los aeropuertos, por claro, ejemplo, se revisan las eh, cosas. por eso digo que más allá de que nos guste o no, yo creo que hay que estudiar todas las medidas. Yo por lo menos no descarto ninguna a priori. ¿M? Creo que lo que tenemos que hacer aquí es escuchar a los expertos y sobre todo ver la experiencia internacional. ¿Qué ha pasado en aquellos países donde esto se ha instalado como medida? Yo no lo sé, creo que hay que escuchar a los expertos, pero vuelvo a decir, a priori, evidente que no me gusta, pero creo que aquí no es un problema de gusto. Creo que aquí hay ciertas medidas que hay que tomar, nos duelan o no. Ahora, estas medidas en específico yo creo que tienen que ser más bien los expertos, más que los políticos, los que tienen que pronunciarse al respecto, si estas medidas son verdaderamente efectivas o no. Eh, Porque creo que es evidente que aquí todos necesitan protección, o sea, no solamente los profesores, sino que también los propios estudiantes. Entonces, yo creo que hay que estudiar muchas medidas. La primera de ellas, salud mental. Eso es lo más importante. Salud mental no solo para estudiantes, también para profesores. Esto es clave, las comunidades educativas están muy fatigadas después de la pandemia y tenemos que hacernos cargo de esto y tenemos que prestarle un programa nacional de apoyo a aquellas personas que están en situaciones complejas
y que pueden transformarse en casos críticos como el que vimos en Calama, que espero que no suceda, pero ya lo hemos visto en otras partes. Supimos también esta semana de un caso en Argentina. O sea, Sí. esta situación está muy dramática y también obviamente hay una reflexión más nacional respecto de que nos estamos poniendo como país mucho más violento. A mí me preocupa mucho más el acceso a armas. Creo que es un tema muy delicado. Los países que tienen más acceso a armas no son países más seguros. Los países con más acceso a armas terminan siendo los países más peligrosos, más violentos y donde se producen al final la mayor cantidad de abusos con estas armas. Por lo tanto, yo haría un llamado ahí a también revisar la regulación general. En este caso fue un homicidio con arma blanca, pero no queremos que pase, pero el día de mañana podemos estar viendo otro tipo de enfrentamiento. ¿Mm? Hablando de temas de seguridad, se había anunciado por parte del gobierno un recorte de 3% en todos los ministerios, pensando en la caja fiscal que entregó la anterior administración, pero ayer se revirtió el Ministerio de Seguridad, quedó fuera de este recorte, está obviamente un alivio para la ministra a cargo de ese ministerio. ¿Qué le pareció esa decisión que se haya revertido este recorte? Era lo que había que hacer. Yo creo que fue un error de origen el anunciar un recorte en seguridad. Aquí estamos hablando de muchísima plata. Menos para carabineros, para la PDI, para el mismo Ministerio de Seguridad, en específico para el plan contra el crimen organizado, también contra el plan de calles sin violencia. Es decir, no tenía ningún sentido de origen dar este anuncio de recorte, porque si ustedes revisan el presupuesto anterior de seguridad, en el gobierno anterior fue el momento de mayor aumento histórico a las policías. Obviamente el momento lo requería, ¿no es cierto? Y aumentó significativamente el presupuesto a Carabineros, a la PDI, pero también a la Fiscalía, porque la Fiscalía, recordemos, es quien lleva a cabo las investigaciones para desbaratar a las bandas, por lo tanto, es muy importante. Bueno, en ese escenario, anunciar una reducción del 3%, que eran más de 70.000 millones de pesos, obviamente no correspondían, y me alegro que el gobierno haya tomado una decisión en sentido contrario. Me parece que es lo mismo que hay que hacer en salud. Creo que el recorte en salud, porque además se nos dijo una cosa distinta en campaña. En campaña se nos dijo, nosotros vamos a recortar la grasa del Estado. Bueno, le quiero decir al gobierno de turno que esto no es grasa del Estado. Recortar 3% en salud, recortar esta cantidad en presupuesto de seguridad, no tiene nada que ver con lo que ellos dijeron que iban a hacer. Ellos dijeron que iban a atacar a los operadores políticos, incluso fueron mucho más allá con los calificativos respecto de eso, y por lo tanto no es lo que se le prometió al país. Ellos dijeron que tenían muy claramente mapeados cuál era el lugar donde había que recortar. Bueno, resulta que hacen un recorte parejo, sin discriminación, sin ninguna inteligencia financiera, y terminan tomando decisiones que obviamente son equivocadas, como recortarle el presupuesto a Carabineros. ¿Mm? Claro, pero hay quienes van a decir, como usted dice, en salud, ¿qué pasa en educación? ¿Qué pasa en vivienda también? Todos los ministerios, Naturalmente. o la mayoría, por lo menos necesitan de ese 3%, tal vez. Es que quizá el diagnóstico original de campaña que tenía José Antonio Caz estaba equivocado. Porque si hubiese sido cierto de que había tal nivel de grasa del Estado, o de operadores políticos, o de todo Para lo que usted, dijeron, no era cierto eso? es que si uno mira los datos, no, yo creo que es un diagnóstico completamente ideológico, no un diagnóstico que se coincida con la realidad. Es decir, Chile tiene, respecto del Club de los Países Desarrollados, de la OCDE, tiene, ellos tienen el doble del gasto público que Chile, el doble de impuestos que Chile, y además tienen el doble de deuda pública. O sea, en Hay la que ver, pero práctica, el tema del crecimiento también, senador. sí, pero esos países crecen menos que nosotros, no son países, los países desarrollados en general llegan a una cierta meseta en donde ya el crecimiento no es tan explosivo, como los países que estamos en vías de desarrollo y tenemos más posibilidad de crecer. No, la verdad es que esos países tienen más deuda pública, más impuestos y más tamaño del Estado. Por lo tanto, decir que Chile tenía un Estado grande es completamente falso. No se coincide con la realidad ni con los números comparativos. Decir que Chile estaba en quiebra, creo que ya todos los economistas estos días lo han dicho de izquierda a derecha súper claramente, eso es completamente falso. Y seguramente el funcionario que hizo eso va a ser sancionado por la Contraloría, porque además compromete
la propia estabilidad económica de Chile. Si Chile es un país estable económicamente, decir una Eso cosa se distinta. descartó. El propio ¿Mm? ministro Quirós dijo que no era así, que obviamente el país no está en quiebra, pero obviamente sí en una situación económica súper compleja. O sea, mira, tampoco estaría yo de acuerdo con la frase súper compleja, porque la deuda pública de Chile asciende al 41%. Pero vuelvo a decir, los países desarrollados, Canadá tiene 100% de deuda pública, Italia tiene 135% de deuda pública, Japón tiene 250% de deuda pública, se van al chancho, ¿no? En el caso de Japón. Pero lo que quiero decir no es que Chile tenga que endeudarse y que eso esté bien. Lo que estoy diciendo es que ellos tenían un diagnóstico en campaña que cuando gobiernan no resultó ser cierto y han tenido que recular. El problema es que, el problema es que si fuera cierto que Chile es un Estado que está lleno de operadores políticos, sería muy fácil hacer el corte y la reducción de presupuesto. Pero esto demuestra que ellos no han podido hacer eso, porque hacer un corte parejo de una tasa plana, digamos, del 3% para todos los ministerios, da cuenta de que no tienen claridad en dónde había que cortar el presupuesto público. Evelyn Matei, para que no me crean a mí, Evelyn Matei dijo en campaña muy claramente, siendo ella economista y estando rodeada de economistas bien reputados, que la promesa de campaña de reducción del gasto público de Kast era completamente falsa e imposible de lograr. Eso lo dijo Evelyn Matei con harta fuerza, creo que el país no le escuchó ese punto, pero creo que vale la pena recordarlo. Y hoy día nos encontramos en un escenario en donde esas frases, nosotros también lo denunciamos, que era completamente falso, eso de reducir 6.000 millones de dólares sin afectar beneficios sociales, era imposible. A los 12 días, entonces el gobierno reduce, le quita el apoyo al MEPCO y nos encontramos en la situación que nos encontramos. Pero, ya, ahí el tema del MEPCO. Le aprovecho de preguntar. Guerra en Irán, obviamente dependemos de lo que ocurre en el exterior. La medida que se tomó ha sido respaldada por muchos economistas. Hay quienes dicen que había que sincerar y esa plata, obviamente, no había de dónde sacarla. Yo no estoy de acuerdo con eso. De hecho, la mayoría de los economistas ha dicho una cosa distinta, que no comparten la decisión y en caso de haber sido tan necesario, pudo haber sido gradual. Pero yo no he visto grandes economistas diciendo que esto es una política adecuada. De hecho, me pregunto yo a la inversa, digo, ¿qué país del mundo está tomando la misma decisión que Chile? Me cuesta encontrar. Incluso países que tienen más deuda pública, más déficit fiscal. Nosotros tenemos hoy día en Chile un déficit fiscal del 2,8, que por supuesto no es una buena noticia, pero el gobierno anterior de Sebastián Piñera, producto de la pandemia, no creo que haya sido su responsabilidad, pero producto de la pandemia, entregó el país con más de 7% de déficit fiscal. Y entonces el gobierno de Gabriel Boric tuvo que normalizar a la baja ese déficit, del 7% al 2,8% como lo entregó. Por lo tanto, y en ese marco, en el mismo 2022, perdón, primer año del gobierno anterior, en el marco de la guerra de Ucrania, de la invasión rusa a Ucrania, en ese marco, con un precio del barril más alto que el actual y con un déficit fiscal más alto que el actual, el gobierno tomó la decisión de proteger a las familias chilenas a propósito del MEPCO. Entonces, yo creo que esto es una decisión bastante extrema. Yo no hay memoria de un ministro de Hacienda que haya tomado una decisión de esta naturaleza, tan drástica. Yo creo que es bastante extrema económicamente. Y obvio, tenemos que hacernos cargo del déficit fiscal, que es 2,8, pero de ahí a decir que este era el único camino posible, me parece que no es real, simplemente. Y la mayoría de los economistas lo ha dicho. ¿No? Klaus Schmidt-Hebel, el economista, decía hoy día que estaba de acuerdo con las medidas, por darle un ejemplo, porque usted dice que la mayoría de los economistas no estaban de acuerdo. La otra opción era endeudarse, pero le quiero aprovechar de llevar a otro tema, porque esa decisión ya se tomó. El tema migratorio. Usted es senador por Arica, el Ejecutivo ha anunciado que quiere endurecer ciertas medidas vinculadas con el tema migratorio. Ya se sabe lo que se está haciendo con esta famosa zanja, pero también Frank Sauerbaum, quien director del Servicio Nacional de Migraciones, ha dicho que quiere incluso ir a las empresas a fiscalizar que contraten a inmigrantes ilegales. ¿Qué le parece a usted ese anuncio o esa iniciativa que quieren llevar adelante? Bueno, lo primero es todas las medidas de fortalecimiento de la frontera, yo las apoyo. Creo que, de hecho, creo que el gobierno tiene que concentrarse en eso, más que
en el tema del MEPCO, o de limitar la educación gratuita, o de 40 horas, o de los decretos ambientales, yo le recomendaría al gobierno, ¿por qué no avanza en lo que todos estamos de acuerdo, que es fortalecer la frontera? Y yo en eso, obviamente, conociendo la realidad de Arica, sé perfectamente que estamos frente a una frontera muy compleja que requiere de mayor reforzamiento y que esto es necesario y por lo tanto yo apoyo estas medidas que se están tomando, sobre todo para evitar, siendo más realista, para evitar el paso de vehículos por pasos ilegales, digamos, ¿no es cierto? Que es ahí donde se produce un gran problema. Bueno, ahora, me parece que las medidas que va a tomar el gobierno sobre migración todavía no las conocemos bien, cómo se va a llevar a cabo las expulsiones. Recordemos que en Chile hay una tasa, hay una lista de espera de expulsiones ya determinadas por el Estado, ya sean judiciales, donde la justicia ordena la salida del país, o administrativas, que el gobierno toma la decisión teniendo antecedentes en la mesa. Y me parece que eso todavía no está claro. ¿Cómo va a iniciarse? Frank Sauerbaum decía, durante abril vamos a comenzar con las expulsiones. Bueno, estamos atentos a ver cómo eso Vuelos se va a de desarrollar. deportación a Venezuela, anunció. Ojalá así sea, ojalá que el cambio que se ha producido en Venezuela, que no es total y no es como nos gustaría, digamos, todavía no estamos frente al fin del régimen aún, pero nada, esperaría que al menos flexibilicen la política tan estricta que tuvo mientras gobernaba Nicolás Maduro, en donde evitaba que cualquier avión chileno de cualquier nacionalidad aterrizara. Este mismo problema lo tenía Perú, lo tenían muchos países, digamos. Pero bueno, espero que ahora, en esta nueva etapa del régimen, ojalá la etapa final del régimen, que estén flexibilizando ese criterio, me parece muy bien, creo que eso es una buena noticia. Y bueno, me parece que todo Estado tiene derecho a determinar la expulsión de una persona en un caso fundado, ¿no es cierto? Y la pregunta es cómo se materializa. La promesa de campaña fue muy exagerada, ¿no? Se dijo que se iba a, a deportar o a expulsar a todo el mundo. Y eso es una promesa difícil de cumplir, pero bueno, hoy día veremos cómo las autoridades correspondientes lo hacen. ¿Mm? Y el que se fiscalicen las empresas que tengan migrantes irregulares, ¿eso usted Yo cómo creo lo que ve? todo Estado tiene derecho a hacer esa fiscalización y en la medida que se haga con criterio y con prudencia y dentro del marco de la ley, y no como lo está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, que viola completamente el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Que han tomado detenido a gente que incluso tiene nacionalidad norteamericana. Ha terminado incluso estos procesos con la muerte de dos norteamericanos de nacionalidad, de nacimiento en territorio norteamericano, porque hemos visto un grupo, el ICE, bastante violento y fuera del marco del Estado de Derecho. Pero si es que, y espero que así sea, que en el caso chileno se haga de una manera distinta, me parece que eso ya sucede en los gobiernos anteriores. La fiscalización en empresas no es algo nuevo, no es esa atribución la tienen la PDI, la tiene Migración, la tiene la Dirección del Trabajo. Eso ya sucede y me parece bien que se continúe con eso. ¿Mm? El gobierno lleva 3 semanas prácticamente instalándose, ha tenido una caída fuerte en las encuestas el presidente Kast, especialmente a raíz de lo que pasó con el precio de los combustibles, con el MEP. Viene el ministro de Hacienda, la ministra vocera también ha sido uno de una de las carteras o ministerios peor evaluados. Hay quienes sostienen que la luna de miel ya se acabó. ¿Cuál es su mirada respecto a estas 3 semanas de administración? Y miren, yo creo que el gobierno tuvo una oportunidad, todavía la tiene, puede enmendar el rumbo y dar un giro, de hacer un gobierno más pragmático que ideológico. Y frente a esos dos caminos, creo que el gobierno tomó claramente el de hacer un gobierno más ideológico, ¿no es cierto? Cuando toma las medidas que toma. Que dicho sea de paso, por lo demás, no todos los gobiernos del mismo tipo, de una derecha más radical en el mundo, han seguido el mismo camino respecto de los combustibles. De hecho, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, que se le conoce por ser una mujer en Europa de una derecha bien radical, cercana a nuestro mandatario, tomó una política distinta. Ella congeló los precios, subsidió la benzina, tomó un camino distinto. Pero bueno, el gobierno en este caso, en Chile, pudiendo haber tomado un camino más pragmático, eligió el ideológico. Espero que no dure, no se extienda mucho esa decisión, porque creo que es una decisión errada, creo además una decisión que dificulta a la propia oposición que pretendemos ser una oposición constructiva con el país, pero nos termina empujando a un lugar
mucho más a la defensiva, porque se trata de oponerse a políticas que son abiertamente equivocadas, ¿no es cierto? Pero bueno, yo la única recomendación con humildad diría, ellos son los que gobiernan, ellos son los que ganaron la elección, yo no soy nadie para dar lecciones, pero creo que tienen que hacer un gobierno mucho más pragmático y no tomar el camino de la polarización, porque ese es un camino equivocado que no le hace bien al país y que tampoco le hace bien a la popularidad del propio gobierno. O sea, eh, estas políticas tan extremas que han tomado y que abiertamente polarizan al país, no le hacen bien y la popularidad termina cayendo también. Entonces, nadie gana con esto. Hablando de pragmatismo, yo decía al inicio, usted es parte de la Comisión de Educación de la Cámara Alta. Hoy día se ha reportado el lanzamiento de una bomba Molotov en el Liceo Las Tarrias, ahí en Providencia. Esto se ha repetido en otras oportunidades, overoles blancos, directores rociados con Mm. benzina en estos liceos emblemáticos. ¿Qué se puede hacer en estos casos, a su juicio, senador? Yo creo que lo que hay que hacer, primero, condenar la violencia con mucha determinación. Ya, pero Yo nunca, eso está claro, el condenar la violencia. Yo creo que nadie está en contra de condenar la violencia, pero una bomba Molotov nuevamente dentro de un liceo. sí, yo creo que aquí lo que se requiere es cierto trabajo para entender cómo operan estos grupos, ¿no es cierto? Y ahí me parece que tiene que haber un trabajo de investigación respecto de quiénes son los responsables de esto, porque esto no es bueno para la educación pública, me parece que esto es un atentado no solo contra las policías, esto es un atentado contra la propia educación pública republicana en el sentido original de la palabra. El Liceo Las Tarrias es un colegio emblemático de la República y creo que esto le hace pésimo a la educación pública. Ahora, las medidas concretas, bueno, creo que hay que darle una oportunidad a las autoridades que asumen el gobierno. Esto ha pasado por muchos gobiernos en paralelo, no es un Y el tema de diagnóstico solución yo creo que fácil. está claro. Por eso mismo que usted decía, esto viene pasando hace mucho tiempo, el diagnóstico está bastante claro, quiénes están detrás, incluso se sabe de algunos apoderados respaldando a estos estudiantes. Por eso le pregunto, ser más pragmático, tomar medidas más fuertes, aulas seguras, pero siempre hay un sector que está en contra, que apunta al tema de los derechos humanos, que son los alumnos y que no permite avanzar en medidas tal vez más radicales. Estamos hablando de una bomba Molotov. Yo no sé, no estoy tan seguro de que el problema sean los derechos humanos en este caso. Yo más bien diría, a ver, démosle tiempo al gobierno. Esto es un problema que viene hace muchos gobiernos, que no es de fácil solución, pero que el gobierno actual prometió resolverlo rápidamente. Esa era la promesa de campaña, digamos. Entonces, yo Carabineros no, dentro de este liceo, por ejemplo, detector de metales, revisar mochilas. Aquí está el caso, pero concreto. sí, yo creo que yo no me cierro en ninguna medida, no me cierro en ninguna medida. Pero creo que hay que escuchar a las autoridades de educación, que vamos a ver qué responde la nueva ministra respecto a estos casos, cómo se resuelve esto. Yo no tengo una solución mágica al respecto, tampoco creo que sea un problema fácil. No creo tampoco que los derechos humanos terminen siendo un problema frente a eso, porque nadie pretende violar los derechos humanos de los estudiantes. Es decir, no creo que nadie proponga eso. No, aquí lo que hay que hacer es controlar y ofrecer seguridad a los profesores, a los estudiantes y a la gente que va pasando por fuera del liceo, o sea, y a las Por propias eso le policías. planteaba, No es más claro, que la eso, idea no creo que sea un problema de derechos humanos, sinceramente. ¿Eh? Ujú. de carabineros presentes en la entrada, revisar la mochila, si alguien tiene una bomba Molotov o algo para preparar una, se revisa antes de entrar o dentro del mismo Bueno, establecimiento. Carabineros tiene facultad de hacer revisión en el contexto de manifestaciones, tiene Claro, pero facultad no respecto, dentro de los liceos. claro, no dentro de los liceos, pero sí en el contexto de una manifestación, tiene la capacidad de hacer de una revisión de mochilas, por ejemplo. ¿Ah? Tiene esa capacidad. Pero bueno, yo diría, esperemos. Ahora, estas cosas no es que no se hayan hecho en el pasado, ojo, yo no creo que las policías hayan estado sin hacer su trabajo. Lo que pasa es que esto es un problema de difícil solución y, bueno, yo esperaría que la ministra se pronuncie cuál es la fórmula nueva, distinta a lo que se ha hecho antes para evitar que esto pase. A mí me importa mucho que se acabe porque creo que esto es un atentado contra la educación meritocrática de Chile.
Y eso, por lo tanto, yo jamás voy a apoyar algo de esta naturaleza, jamás lo he apoyado en el pasado y no pretendo hacerlo porque me parece que tirar una Molotov desde un colegio es brutal. Y me parece que atenta derechamente contra lo que a mí me gusta, que es un Chile donde haya ascenso social, donde haya capacidad meritocrática. Y para eso uno no puede destruir los liceos públicos, que son emblemáticos. No tiene ningún sentido. Por Por lo eso tanto, le... hay que ser Sí, duro con estos grupos. Creo que hay que ser duro. Ahora, no es que en el pasado no se haya intentado. Por pero se eso yo cuestionó esperaría que las nuevas muchísimo la autoridades, presencia. Por eso le pregunto nuevamente, usted lleva harto tiempo en el Parlamento, se cuestionó muchísimo la presencia de carabineros en las afueras de los establecimientos, lo que fue aula segura, lo que se trató de implementar, pero ya llevamos mucho tiempo y tenemos casos súper concretos. Esto pasó hoy día en la mañana, por eso le digo, usted, por ejemplo, ¿estaría de acuerdo con tener a carabineros en la entrada del colegio, revisar mochilas y dentro de los colegios para evitar un caso como este? puede ser, no lo descartaría. No lo descartaría. Perfecto, No sé si eso vaya a resolver el problema de fondo, pero no lo descartaría. ¿Mm? Creo que perfecto. puede ser una de Bueno, las medidas posibles a tomar, digamos. ¿Mm? ya, pero no lo siento tan convencido, porque dice Es puede que ser, esperemos a ver Es qué dice la que, no, ministra. ¿sabes por qué te lo digo? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque sinceramente yo no soy experto en esta materia. Yo creo que No, se hay lo que pregunto como parte sentar. de la Comisión de Educación, será por eso. Sí, pero bueno, llevo una semana en la Comisión de Educación, Sí, ni siquiera se cumple una semana todavía, pero no, yo de verdad, yo no me siento experto en materias de seguridad educacional, creo que en eso hay que escuchar a los expertos, el gobierno nuevo creo que tiene que escuchar a los expertos, eh, y sí, ojalá fuera tan fácil de resolverlo, creo que es un poquito más complejo, ¿no? Pero bueno, veremos si es que este gobierno tiene la fórmula para hacerlo. Apoyaremos todo ya, lo que pero tenga que usted ver con mayor seguridad, yo en eso no tengo estaría ningún de acuerdo complejo. entonces. No sé si con esta medida específica o no, creo que eso hay que dejárselo a los expertos. Lo que sí le puedo decir es que cuando yo fui presidente de la Cámara aprobamos 32 leyes de seguridad, por lo tanto yo con el tema de seguridad no tengo ningún complejo. Fue el momento en donde, en la historia de Chile, donde más leyes de seguridad se han aprobado. No tengo un complejo con la seguridad, pero creo que en este caso hay que escuchar a los expertos en el contexto de un establecimiento educacional. Simplemente, creo que el Perfecto. gobierno tiene que hacer eso. ¿Mm? Perfecto. Senador, vamos a estar atentos, bueno, al desarrollo de muchas de las noticias que estuvimos aquí comentando en esta oportunidad. Le queremos dar las gracias por habernos acompañado. Bien, muchas gracias a ti. Muy buenos días. Chao, Y chao. ustedes invitados a quedarse aquí en nemoal.com.